este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 16 de junio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre el día de hoy, tal y como ocurrió con Acción Democrática. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia oficialista suspendió a la Junta Directiva de Primero Justicia para entregarla al diputado José Brito, quien forma parte de la denominada fracción de los CLAP, los partidos políticos que hacen la Asamblea Nacional, rechazaron esta nueva decisión. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. El espacio democrático en Venezuela se ha reducido al mínimo, según lo aseguró el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, a propósito de la designación del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia que controla el PSUV y la suspensión de la Junta Directiva de AD. En un comunicado, el bloque comunitario reiteró que elecciones parlamentarias y presidenciales libres y justas bajo estándares internacionales son la única salida a la crisis que vive en nuestro país. Insistimos, hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Dos datos. Cabo Verde podría retener 40 días al empresario colombiano y agente venezolano Alex Saab antes de determinar si lo entrega en extradición a los Estados Unidos. Hablaremos al respecto del programa. Y la buena noticia, resultados clínicos de la Universidad de Oxford sugieren que la dexametasona, un esteroide de uso común, reduce el riesgo de morir en los pacientes más graves de coronavirus. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado vía telefónica. Se trata de Javier Ignacio Mayorga, periodista especializado en criminalística. Él está al frente del portal web Crímenes Sin Castigo. Javier Ignacio, como siempre, un conversar contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer. Pues mucho interés de conocer los detalles que puedes compartir con nosotros acerca del caso de Alex Saab. Leíamos tu último trabajo en Crímenes Sin Castigo y ofrecías algunos detalles a los que tuviste acceso durante el momento de la detención de este empresario colombiano que también aparentemente es agente del régimen venezolano. Te escuchamos. Sí, María Alejandra. Bueno, en la introducción hacías una referencia al caso en el sentido de que la detención o la permanencia del comerciante de origen colombiano Alex Saab se podría prolongar en Cabo Verde por unos 40 días. Realmente ese proceso puede ser mucho más largo. En primer lugar, se abre, luego de la presentación de Alex Saab en tribunales de Cabo Verde, se abre un lapso de 18 días para que Estados Unidos formalice, mediante una documentación debidamente avalada y traducida, el requerimiento de extradición por los delitos de conspiración para lavar dinero y lavado de dinero. Entonces, ahí ya 8 días que no están dentro del proceso judicial, porque esa es, de acuerdo con la legislación caboverdiana, una fase administrativa. Javier Ignacio, te voy a interrumpir y perdona, me dice mi equipo que no se escucha del todo bien. Vamos a tomar la llamada internamente. Donde está Javier Ignacio, nos decía antes de la entrevista que ha habido varios cortes de luz eléctrica. No sé si esta situación afecta a las comunicaciones de nuestro país. Tiene que ver con lo que ocurre con los servicios básicos en Venezuela. Lo hemos comentado en varias oportunidades, producto de la corrupción, el desvío de recursos y la subinversión, tal como figura en el informe de Michelle Bachelet.
el tema eléctrico, el agua potable, el gas doméstico y siempre agregamos telefonía básica, celular y acceso a Internet. Pero en todo caso nos explicaba Javier Ignacio Mallorca el tema de los procedimientos y los lapsos. Estos 40 días a los que hacemos referencia al inicio, hace referencia la agencia de noticias Reuters justamente en torno a este caso y explica por qué. Escribe: la agencia Cabo Verde puede retener por hasta 40 días a este empresario cercano al presidente Nicolás Maduro, ellos lo califican así, y que fue arrestado el fin de semana a la espera de una solicitud de extradición de Estados Unidos. Esto lo dictaminó un tribunal del país africano a última hora del domingo. Alex Saab, un ciudadano colombiano que el gobierno de Maduro dijo que estaba en una misión para conseguir alimentos y medicinas, fue arrestado en la isla de Sal el sábado cuando un avión que lo llevaba a él y otros a Irán se detuvo para repostar. Ya me dirá mi equipo cuando tengamos otra vez a Javier Ignacio, quien nos explicaba justamente el tema de los lapsos. El fiscal de Cabo Verde, dice Reuters, José Landín, dijo a CB National Radio antes de la audiencia judicial, un país que solicitaba una extradición tenía 18 días, como ha dicho Javier Ignacio, para hacer la solicitud formal, pero que el periodo podía ampliarse a 40 días. Probablemente a eso hacía referencia nuestro invitado durante su explicación. Los 40 días se refieren a la primera etapa de este proceso. Se puede alargar, teniendo en cuenta las implicaciones internacionales que tienen los intereses. Ya hemos visto que varios países han tomado partido en esta situación, incluyendo Venezuela, en representación de Nicolás Maduro, Javier Ignacio, y también de la Asamblea Nacional, por cierto, quien envió un documento. Javier Ignacio, retomamos comunicación y compartíamos la referencia a 40 días a la que publica la agencia de noticias Reuters en una primera etapa del proceso de extradición. Te escuchamos, adelante. Sí, lo que trataba de explicar era que en este momento se desarrolla una fase administrativa en la que los documentos que se han presentado por el gobierno estadounidense para sustentar la solicitud de extradición de Alex Saab en Cabo Verde gozan de 40 días y de 18 días, más estos dos que se han tomado, digamos, en lapso de detención después que fue determinada su presencia en el aeropuerto de Cabo Verde. Entonces, es una fase administrativa. ¿Qué quiere decir con eso? Que finaliza con la legislación de Cabo Verde con una decisión del Ejecutivo de ese archipiélago en cuanto a la procedencia o no de la extradición, tomando en cuenta simplemente unos requisitos formales en cuanto a la documentación presentada. Es decir, que esté traducida, que se refiera a los delitos y que la persona, y esto es importantísimo, que la persona esté debidamente identificada, es decir, que sea una identificación positiva. ¿A qué me refiero con esto? A Alex Saab lo detienen sobre la base de una boleta roja o notificación roja, que es una orden internacional de búsqueda y captura emitida a través de Interpol. Ahí se dan, digamos, algunos datos por encima, es decir, para permitir la identificación, digamos, en primera instancia de la persona, pero realmente no es, desde el punto de vista judicial, una identificación plena. Cuando se haga la comparación de la ficha dactilar que le tomen a Alex Saab allá en Cabo Verde con respecto a la que está consignada en Interpol. Y es por eso que los abogados han empezado a moverse, han empezado a señalar que, tratando un poco de confundir, bueno, que es su labor también en la defensa de Alex Saab, diciendo que el hombre no es el que se ha solicitado, que su nacionalidad no es colombiana, todas estas cosas se pretenden confundir, pero que realmente desde el punto de vista judicial se van a dilucidar cuando se haga la comparación de la ficha dactilar. Esto es lo primero que ocurre y el gobierno caboverdiano decide que la documentación presentada es suficiente, pasa a juicio y es un juicio que se resuelve o que se tramita en primera instancia en la Cámara de lo Criminal de la Corte de Apelaciones de Cabo Verde. Y esto dura, mira, esto tiene lapsos
para la presentación de digamos, los alegatos pro extradición. Además, se pueden constituir las partes. Estados Unidos puede enviar representantes para allá para, digamos, hacerse parte de ese juicio. Y cada fase tiene además la posibilidad de apelación por parte de las personas afectadas o la persona solicitada o su representante legal. Decir que esto puede tardar 40 días, bueno, eso puede ser un cálculo optimista, pero los plazos que están establecidos en la legislación de Cabo Verde indican que este juicio puede extenderse, o este proceso puede extenderse por 3 meses o más. De manera que aquí no hay solución rápida, porque esa solución rápida hubiera sido la deportación o la expulsión de Alex Naim Saab, cosa que no ocurrió al momento en que llegó al territorio de este archipiélago el viernes pasado. Ahora, Javier Ignacio, las razones por las cuales he solicitado, porque se trata de un ciudadano investigado por un asunto de viviendas en Colombia, pero en los Estados Unidos, además de estar en la lista OFAC por el tema de los CLAP y la importación de alimentos a Venezuela, también figura en una investigación que salpicó al profesor Bruce Bigley. Él es especialista en lavado en los Estados Unidos. El académico aceptó cargos hace 15 días por justamente lavar dinero de las empresas de Alex Saab. Específicamente, ¿por qué se le solicita, por qué se inicia el proceso de extradición a Estados Unidos? Te escuchamos. Contra Alex Naim Saab hay, como tú lo dices, varios casos abiertos en varios países. Pero el que origina esta solicitud de extradición fue ventilado en la fase que se llama Gran Jurado en septiembre del año pasado, y tiene que ver con el pago de unos sobornos para la ejecución de un programa de vivienda en Venezuela. Fíjate que no se trata del tema CLAP que tanto se ha mencionado y por el cual además fue impuesta la sanción contra Alex Naim Saab por parte del Departamento del Tesoro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se hacen estos pagos de sobornos, si el dinero originado por ese soborno o el dinero para pagar el soborno llega a pasar por el sistema financiero estadounidense, allí de inmediato Estados Unidos considera que tiene una jurisdicción y puede investigar y llegar a este tipo de procesos en los cuales solicita la detención con fines de extradición de cualquier persona que se considere esté detrás de esos mecanismos de soborno. Y eso es el expediente por el cual Naim Saab aparece acusado. Tiene mención al nombre de su socio Álvaro Pulido, que es también un empresario radicado en Venezuela, es venezolano, y tiene numerosísimos intereses aquí que van desde la distribución e importación de los alimentos a través del programa CLAP hasta la fabricación de viviendas de interés social, cosa que ya está de capa caída por razones netamente financieras, pero también está el tema del oro, todo ese oro de sangre del Estado Bolívar comerciado en el ámbito internacional a través de mecanismos irregulares que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, tiene a estos dos señores allí como actores fundamentales. Ahora bien, para resumir la respuesta, el caso por el cual se solicita la extradición de Alex Naim Saab tiene que ver específicamente con el pago de sobornos para la construcción de viviendas en Venezuela. Si me permites, Javier Ignacio, tenemos un extracto, o mejor dicho, la participación del diputado Carlos Paparoni hoy en el extracto, en un punto de información en torno a la detención de Alex Saab en Cabo Verde durante la sesión virtual de la Asamblea. Vamos a escucharlo y yo te pediría un comentario porque menciona otros delitos que en teoría podrían salpicar a este empresario, también agente venezolano del régimen de Nicolás Maduro. Lo escuchamos y yo te pediría tu reacción.
Buenos días, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios. Hemos pedido este punto de información para hablar sobre la detención de Alex Saab, un hombre que hemos denunciado en Venezuela desde el año 2016 y desde este mismo Parlamento hemos hablado de su relación con múltiples casos de corrupción, con lavado de dinero y el sustento financiero que le presta la dictadura de Nicolás Maduro. Saab es más que las cajas CLAP. En cada investigación que emprendimos contra él, fuimos abriendo nuevas puertas a más negocios de Alex Saab. Hoy podemos concluir que Alex Saab es responsable de la corrupción y destrucción de Venezuela y de toda la operación logística y explotación ilegal del oro venezolano, además de mantener y financiar a una dictadura acusada internacionalmente de narcotráfico y terrorismo. Saab obtuvo múltiples contratos con el Estado venezolano en el área de construcción, limpieza, alimentos, medicina y petróleo. También entró al negocio de la venta ilegal del oro venezolano. Hoy no existe duda sobre los negocios de Saab con Maduro. Financia justo a grupos terroristas y narcotraficantes que le hacen mucho daño al continente. Arriaza, Jorge, de hundir al régimen y demostrarnos la mayor relación que mantenían con Alex Saab al declarar que Alex Saab presuntamente era un funcionario diplomático venezolano. Eso es mentira. Su declaración solo demuestra la vinculación que existe entre la dictadura y el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción que representa a Alex Saab. Es la evidencia más clara de que cómo actúa el crimen organizado. Sepan todos los venezolanos que desde este Parlamento vamos a seguir trabajando para conseguir justicia para todos los venezolanos y cárcel para todos aquellos delincuentes responsables de la crisis que hoy vivimos. Muchas gracias, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios. Javier Ignacio, quisiera tu comentario porque ciertamente llamó la atención el comunicado de la Cancillería de Nicolás Maduro advirtiendo que este ciudadano no solo había obtenido cédula venezolana, también pasaporte y que se encontraba en el exterior en calidad de agente de la República de Venezuela. Te pediría una reacción acerca de la declaración que ofrecía hoy el Parlamento el diputado Paparoni. Te escuchamos. Sí, María Alejandra, este es un punto importante, un detalle que dice mucho de la importancia de Alex Saab y por lo tanto del perfil que ha adquirido el caso, no solamente en Venezuela, es decir, este es un caso que cada vez adquiere más resonancia internacional y no es porque los periodistas maniobremos para hacer ruido, sino porque el caso lo amerita. ¿Y por qué? Fíjate una cosa, cuando Alex Saab llega el viernes a Escala en Cabo Verde, habiendo escogido esta plaza básicamente porque constituye una especie de área gris donde ellos consideraban que gozaban de un margen de impunidad porque no existe convenio bilateral de extradición con Estados Unidos. Entonces, se baja en Cabo Verde y cuando va a hacer, digamos, el trámite migratorio propio de la Escala, Naim Saab muestra una documentación, un pasaporte colombiano. Información que se obtuvo de que obviamente estaban ligadas al caso, indica que él lo hizo porque consideraba que todo lo que salga de Venezuela, todo lo que tenga relación con Venezuela en este momento, en el plano internacional, pues va a ser objeto de vigilancia. Entonces él muestra el pasaporte colombiano, fíjate qué paradoja. Pero obviamente él no esperaba que sucediera lo que en efecto ocurrió, que era que las autoridades estaban advertidas sobre la presencia de este señor allí y simplemente al constatar de quién se trataba, corrieron el nombre a través de del sistema de Interpol y se constató efectivamente que era la persona requerida con la notificación roja. Entonces, en ese momento, él muestra un pasaporte diplomático emitido por el gobierno venezolano, que lo acredita a él como funcionario del régimen de Maduro, señalado el propio canciller Arriaza. Pero hay un detalle de que primero él invocó su nacionalidad colombiana, que ahora, por razones de su defensa, diga que él no es colombiano, sino que es de otra nacionalidad. Bueno, ya sabemos
que esta es la fase en la que los abogados tratan de generar cierta confusión. Luego está el tema de los negocios, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en la pregunta anterior. Efectivamente, Saab empieza en Venezuela con el tema de los proyectos de viviendas de interés social. Hay un video sobre eso además, pero después va diversificando su menú, su portafolio, como se diría en términos de economía empresarial, y se va introduciendo de la mano del entorno de Maduro en el negocio CLAP, porque, y esto lo sabemos, y esto hay que además señalarlo, esto se sabe porque un grupo de periodistas aglutinados en torno a Armando Info hizo una investigación al respecto. Empezaron el grupo de Salva Food, que encabeza Alex Naizab, a importar alimentos de países como México, que después eran sobrevalorados con el propósito de generar una ganancia excesiva que en algunos casos llegaba a más de 5.000% con respecto al precio original con el cual había sido adquirido ese producto en los países de origen. Refiero a México, podemos hablar de como China, Turquía, Ecuador, estamos hablando también de Uruguay y de Argentina en algunos casos. En fin, este fue, digamos, la mina de Alex Naizab, cosa que todavía no ha sido del todo eliminado porque la estructura generada para la entrega de los alimentos clave y su importación todavía sigue operando en Venezuela. Pero además, a partir de finales de 2008, de la mano de Tarek El Aissami, y si hacemos caso a lo que señala el Departamento del Tesoro, este señor se metió de lleno en el comercio internacional del oro. Y ya sabemos que esto es harto polémico porque se trata de un comercio que es tramitado a través de rutas muy oscuras. Sabemos que sale de las bóvedas del Banco Central, pero después de eso la ausencia de transparencia en cuanto al origen y el destino del oro y a lo que se hace con los fondos derivados de este comercio señala obviamente que allí existe una actividad ilegal adicional a las que ya hemos mencionado. Ahora bien, el diputado mencionaba en su intervención que esto iba a conducir a la cárcel. Bueno, yo creo que en el caso de Alex Saab, por supuesto que para Maduro es muy importante mantenerlo de su lado, pero creo que si Alex Naizab llega a Estados Unidos, él va a empezar en una fase distinta a la que atraviesa hoy en día. Hoy está en plano litigioso, hoy está en plano de rechazar y oponerse al propósito de extradición. Pero si a él llegan a enviarlo a Miami, casi con toda seguridad se va a imponer su mente empresarial, su mente de negociante, y va a intentar llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, porque él sabe, al fin y al cabo, que él no es el objetivo central de la investigación, pero que él posee información muy valiosa con respecto a los manejos financieros y de todo tipo del gobierno de Nicolás Maduro y de su entorno, y de cuáles son en este momento las piezas clave de esta administración. Entonces él con toda seguridad va a tratar de negociar, de manera que la batalla, María Alejandra, se va a dar precisamente a partir de este momento y en los próximos 3 meses, por lo cual tenemos que estar muy atentos a la información que surja de allá de Cabo Verde. Muchas gracias, Javier, por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en criminalística, es miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, está al frente del portal web Crímenes sin Castigo. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro.
del FOMPRES CIB. Apreciado ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa y Produzca es la compañía en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Iniciamos el programa hablando de esta nueva decisión del Tribunal Supremo de Justicia oficialista que suspende a la Junta Directiva de Primero Justicia para entregarla al diputado José Brito, quien forma parte de la denominada fracción de los CLAP. Esto ocurre después de hacer lo propio con Acción Democrática, la designación de un Consejo Nacional Electoral supuestamente ad hoc al margen de la Constitución. Nos acompaña para tratar de ordenar estas piezas en el rompecabezas de Venezuela el profesor politólogo y doctor en Ciencias Políticas Guillermo Tela Veledo. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. María Alejandra, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien. Buenas tardes, gracias por atendernos. Le pedí una primera valoración acerca del tema que nos ocupa y yo inicio con el comunicado que emitía la Unión Europea advirtiendo que el espacio democrático en Venezuela se ha reducido al mínimo. Lo escuchamos. La decisión de la Unión Europea es consistente con sus reclamos de disparidad electoral. La Unión Europea tiene al fin y al cabo unos estándares en lo que corresponde a los derechos humanos, a la democracia y por lo tanto Venezuela califica dentro de esos estándares sumamente mal, de manera sumamente negativa. Los últimos 7 años han visto un deterioro extraordinario en Venezuela. Teníamos un gobierno bastante autoritario con el presidente Hugo Chávez, pero la presidencia de Nicolás Maduro eso se ha incrementado justamente porque ha sido respuesta al crecimiento de la oposición en la década anterior. A medida que la oposición crecía, como alternativa de poder, como reto político, bueno, se han buscado vías de cortar el paso de una oposición. Y aquí estamos viendo estos últimos desarrollos dentro de esa dinámica, porque no son desarrollos aislados, no son meramente coyunturales. Ahora, yo le pregunto que tiene la alternativa democrática a partir de este momento, tomando en cuenta que se ha cerrado cualquier posibilidad de celebración de elecciones libres y justas como pide la comunidad internacional en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, ahí el dilema sigue pendiente por cuanto todavía hay algunas tarjetas electorales disponibles a la oposición. Eso no está completamente cancelado. Pero claro, dadas las circunstancias, la fortaleza del argumento de quienes plantean que con estas circunstancias electorales, con estas reglas del árbitro electoral, es imposible volver a una elección justa, por supuesto se acrecientan. Ahora, lo que se espera más no es exactamente discutir eso, sino que se discuta si es posible hacer vida política en estas circunstancias. Es decir, estamos con partidos inhabilitados, pero no solo partidos inhabilitados, partidos que están tomados por otros, de modo que fuentes de financiamiento, que fuentes de control, que el aparato político del partido, que la infraestructura, las maquinarias, equipos de los partidos, que son una organización, no son una cosa de amateurs que se unen cada 5 años para hacer elecciones, son una organización permanente, están o desmovilizados o tomados por estos señores, o en todo caso neutralizados, porque al gobierno no le interesa, cuando toma la tarjeta de Primera Justicia o toma la tarjeta de Acción Democrática o tome otras tarjetas que puede tomar en estos días, como Un Nuevo Tiempo o Voluntad Popular, porque el asunto es contra el G4, no es que le interese
que haya una participación política de todos los sectores. Lo que le interesa es la participación política que haya eventualmente, sea una participación política neutral, una participación política que no haga que no tenga ningún efecto real, es decir, una participación de obediencia. Se podrá decir todo lo que sea de la oposición que ha participado en estos últimos años dentro de un sistema crecientemente autoritario, pero siempre lo hacía bajo la convicción de que estaba haciendo política de oposición, aspiración a llegar al poder. Ahora no tenemos eso. Y no se trata de que tengamos que escoger entre supervivencia o no. Ahora lo que tenemos es una oposición, desde esta oposición falsa, esta oposición captada por el gobierno, que es esencialmente una oposición gubernamental, progubernamental. Bueno, varios dirigentes políticos reaccionaron a estas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y le comento uno de los mensajes. Por ejemplo, Freddy Guevara, quien está de huésped en la Embajada de Chile, dirigente de Voluntad Popular, entre participar parlamentaria si había condiciones versus condicionar la participación en la presidencial. La dictadura acabó ese debate. Será más duro el camino, pero habrá mayor certeza. Ahora estamos más claros y unidos. ¿Qué opina usted de un mensaje de esta naturaleza? Yo no sé si el debate se ha acabado, pero lo cierto es que el debate ahora se inclina muy poderosamente hacia un lado, porque no se trata meramente ya de participar en circunstancias normales. Obviamente estas no son circunstancias normales y eso fortalece a quienes no aspiran a participar. Y claro, ahora ¿con qué se va a participar? Es un argumento muy poderoso el que hace el diputado Guevara. Le pregunto porque hoy salió el tema una vez más sobre el destino de la Asamblea Nacional, la única institución legítima que queda en nuestro país. Y durante su intervención la diputada Elsa Solórzano sacaba a colación esto de la continuidad administrativa y aparentemente en discusión esa posibilidad de que la actual Asamblea Nacional continúe en funciones en tanto se celebran elecciones libres en nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte acerca de este tema. En términos teóricos eso puede ser atractivo, en términos políticos puede ser incluso una última carta, pero lo cierto es que en términos prácticos es muy alada por los cabellos, es una circunstancia muy peligrosa para la oposición. La oposición democrática genuina está en ese sentido muy arrinconada, no porque no pueda concitar a las mayorías, sino porque la capacidad efectiva de hacerlo en estas circunstancias es muy disminuida. Por supuesto, agravada con las trampas y con la inequidad del sistema. El problema de la continuidad administrativa es cómo se aplica, qué quiere decir, dónde se va a reunir ese cuerpo, va a estar una asamblea en el exilio, va a estar una asamblea en otras partes. Eso ha ocurrido en otros casos históricos y nunca ha tenido éxito político. La historia no es sentencia, la historia no es condena, pero los precedentes históricos de eso son poco halagüeños. Más bien habría que plantearse una posibilidad no de la continuación para siempre de la asamblea, sino de un movimiento de reunificación de las fuerzas democráticas para elecciones o no elecciones, pero que en todo caso aumente las exigencias, que puede estar representado por quienes conforman la asamblea, pero no en esos términos, porque si no estaríamos básicamente jugando el mismo juego del gobierno, que es la idea de la continuidad de la elección, la continuidad administrativa del gobierno, muchas veces, y es terrible. Y con los usados de la oposición, históricamente, no en esta oposición venezolana, sino en otros países, nunca ha tenido éxito. Eso funciona mientras otros países apoyen, y una vez que apoyan, ese apoyo se va haciendo más pequeño y va mellando las posibilidades de acción de las oposiciones, que terminan siendo oposiciones internacionalizadas, exiladas, sin ningún efecto interno. Y eso no es lo que quiere la oposición venezolana. La oposición venezolana quiere incidir aquí, quiere lograr el cambio aquí en Venezuela. Puede que con la ayuda de otros, pero en todo caso quiere un cambio aquí. No me pasa por la cabeza que los líderes opositores venezolanos buscando simplemente vivir en el exilio eternamente. Eso no es lo que se ve en su interés.
Y finalmente, da la impresión que vamos a un periodo, si me permite, oscuro para nuestro país, porque si efectivamente el régimen venezolano celebra unos comicios o un fraude a finales de este año para tomar el control de la última institución legítima que queda en Venezuela, bueno, sin duda alguna va a quedar aún más aislado de lo que está, con el impacto que esto tiene en todos los órdenes. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto y sobre todo lo que puede ocurrir en materia de represión, a la luz de lo que hemos visto a principios de este año 2020. Lo escuchamos. La represión en este momento es una represión meramente judicial. Por supuesto, ya sabemos la disposición que tiene el gobierno para otro tipo de represiones, pero es parte del mismo sistema, un sistema que es inherentemente autoritario. ¿Qué ocurre esto con el tema del aislamiento y los apoyos? Pues se va a buscar, y es lo que espera el gobierno, que se allanen las posibilidades, el gobierno de Nicolás Maduro, quiero decir, que se allanen las posibilidades de un reconocimiento por países que están dudosos con respecto a la Asamblea Nacional o dudosos más bien con las complicaciones legales que le acarrea el no estar elegido por el no contar con una asamblea que le apruebe el presupuesto, que le apruebe los tratados, etcétera. Y esto es a donde apunta esencialmente a que China retome la ruta de financiamiento histórica que ha hecho con Venezuela, con la República de Venezuela, que países que tienen dificultades en medio de las sanciones, pues se tengan más argumentos para ayudar a el gobierno de Nicolás Maduro, que en ese sentido es una apuesta alta, pero que en cualquier caso puede, entre comillas, mejorar su situación relativa al día de hoy. Esa es la expectativa. Ahora, ¿eso va a afectar en Occidente? ¿Va a afectar el apoyo de las democracias a la causa democrática venezolana? Pero sí puede redefinir el asunto de la Asamblea Nacional. Ahora, nadie en las cancillerías europeas, nadie en las cancillerías de América se engaña con respecto a la naturaleza de estas tomas de los partidos. Nadie se engaña. 1.000.000 de gracias al profesor Guillermo Tell Laveledo por atendernos, acompañarnos, tratando de ayudarnos a entender lo que ha ocurrido en nuestro país en las últimas horas. Por cierto, el gobierno norteamericano, a través de la embajada virtual en Venezuela, publicó hace algunos minutos: Maduro continúa sus esfuerzos por manipular Venezuela. Esta vez el Tribunal Supremo de Justicia robó el nombre y los símbolos de los principales partidos políticos y se los entregó a los aliados de Maduro. Los venezolanos y la comunidad internacional no pueden aceptar ninguna elección bajo el esquema del actual de Maduro. La democracia no puede ser intimidada. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR7, la radio que se ve. Ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fompres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Small Shop queremos que te sientas feliz a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @SmallShopCA. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Guillermo Delgado Palacios, médico y químico venezolano. La enseñanza universitaria de la química en Venezuela comienza con la creación de la Cátedra de Química en la Facultad de Medicina de Caracas en 1834.
Entre los más distinguidos profesores de esta cátedra se destaca Guillermo Delgado Palacios, graduado en 1890 y de farmacéuta en 1898. Delgado Palacios había sido discípulo del químico Vicente Barcano, del médico y químico Adolfo Fiedensberg y del botánico Adolfo Ernst, quienes influyeron en su inclinación hacia la química y en la correcta aplicación del método científico. En 1898 ingresó a la Cátedra de Química, donde enseñó e investigó durante 16 años. Utilizaba la cátedra adjunto no solamente para la enseñanza teórica y práctica, sino que también permitía que los estudiantes, con inclinaciones hacia esta ciencia, realizaran las investigaciones científicas originales necesarias para la elaboración de sus tesis de grado. Entre sus propias investigaciones se destacan las relacionadas con los mecanismos de las fiebres biliosas, el paludismo, la fiebre amarilla y el papel de la flora intestinal, que fueron expuestas en su libro Química Patológica Tropical de la Región Atlántica. En los campos filosófico también publicó la obra Orígenes de la Vida, alineándose con el evolucionismo de Darwin y las bases químicas de la vida, ideas controvertidas para la época. Delgado Palacios falleció en Caracas en 1931, pero dejó una obra científica y docente innovadora y pionera, que marcó una huella imperecedera tanto en la química como en la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCN 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCN 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 con ustedes. Probablemente la buena noticia en medio de tantas vicisitudes para Venezuela y el mundo, y es que resultados clínicos de la Universidad de Oxford sugieren que hay un medicamento, un esteroide de uso común, la dexametasona, que podría reducir el riesgo de morir en los pacientes más graves de coronavirus. Para hablar acerca de este tema y el avance de la pandemia en nuestro país, saludamos al doctor Rafael Orihuela, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, tiene posgrado en Medicina Tropical. Doctor, gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Pediría una primera valoración acerca de esta información tan comentada en redes sociales sobre este hallazgo que ha publicado hoy la Universidad de Oxford para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en el mundo. Lo escuchamos. Bueno, fíjate, ha venido ocurriendo a lo largo de ya estos meses de la pandemia que tenemos mucho presagio, mucho pronóstico, mucha aparición de cosas nuevas. Entonces van como las olas, primera ola, segunda ola, tercera ola, y en el caso concreto de los medicamentos, por supuesto, la dexametasona es un medicamento, un esteroide de uso común en el mundo entero de hace muchos años, y tiene un papel importante como elemento antiinflamatorio en aquellos casos, en aquellas personas enfermas, sobre todo con insuficiencia respiratoria. O sea, tú tienes un paciente por causas diferentes, con problemas de terrible depresión respiratoria, tú usas el esteroide, el paciente algunas veces de su cuadro, digamos, agudo que está teniendo. Había que saber si esto era válida para esta epidemia con este virus que tiene también particularidad de producir lesiones pulmonares severas. La conclusión es esa, que sacan estos médicos ingleses. Yo le diría a Venezuela y al resto del mundo, tengamos un poquito de paciencia en la evaluación, porque ya esta es la quinta droga. Recuerda que comenzamos al principito con aquella famosa que recomendó el presidente de los Estados Unidos, que es una droga contra la malaria, y bueno, sencillamente todo lo que se conoce de ella, de uso de una gran experiencia mundial en malaria, la hidroxicloroquina, bueno, finalmente hasta ahora sigue en duda la capacidad de hacer alguna función contra el virus. Luego vino otra que es una droga que se usa para infecciones producidas por el milto, por gusanos intestinales, que se llama ivermectina. Y bueno, más o menos lo mismo, con ella han aparecido algunas buenas
pronóstico de eficacia de tratamiento, pero también han aparecido muchos casos en los cuales hay agravamiento de enfermedad, hay síntomas de toxicidad, digamos, en discusión. Así como una antiviral que se llama Remdesivir, que hasta ahora creo que ha pasado casi todos los exámenes y efectivamente funciona. Conclusión, es prematuro todavía, a pesar del estudio de Inglaterra, decir esta es la panacea, esta es la salvación. Yo diría, este es un importante complemento de los tratamientos exitosos hasta ahora por su efecto antiinflamatorio a nivel pulmonar. Yo me quedaría con ese concepto. Creo que hay que, por supuesto, seguir investigando. Dudo mucho que aparezca un efecto concretamente antiviral que con esta sí vamos, digamos, apuntando a que vamos a controlar la pandemia. Yo creo que no, hasta allá no hemos llegado todavía. Ahora, doctor, en la última conversación que sostuvimos, usted hablaba del peor momento para el avance de la pandemia en nuestro país, advertía el cuidado especial que había que tener con los adultos mayores en Venezuela. Yo le pedí un comentario a la luz de la información que se conoce. El doctor Julio Castro, en su cuenta en Twitter, hace algunos días, expresaba preocupación y sus observaciones en torno a esta flexibilización denominada el 7x7 en Venezuela, tomar en cuenta los datos científicos. ¿Qué puede decirnos? Primero, yo creo que el doctor Castro tiene razón cuando dijo que se estaba tomando una medida en el peor de los momentos, tomando, digamos, dos grandes problemas. Uno, cuando comienza la aceleración en la aparición de casos nuevos, lo que se llama esa fase exponencial, o la fase domiciliaria o comunitaria, cuando justamente no tenemos un control sobre la movilidad social, organismo físico, digamos, porque cualquiera que vea Venezuela, donde te metas, en la ciudad que te metas, yo lo tengo como experiencia porque estaba caminando mucho por Caracas en estos días, y mira, tú ves gente guindando en las puertas o en las bucetas sin tapabocas. O sea, hay efectivamente un riesgo muy grande de que lo que al principio dio algún resultado, que fueron las medidas de cuarentena, eso te perdió su efecto. Yo pienso que ya lo perdió hace más de 2 semanas, coincidiendo con el aumento entonces de la actividad del virus. Por lo tanto, son, digamos, 2 factores de riesgo. Nosotros sugerimos, que me parecía que debían tener la prudencia de prolongar quizás unas 2 semanas más que ya están transcurriendo, pero bueno, eso no fue así. Pues. Hemos visto cómo pasamos de cifras hasta ahora, digamos, gobernables, pequeñas, de 10 casos, 20 casos, 30 casos, ya estamos por encima de 80, 90 y varias veces hemos pasado de 100 en un día. Por supuesto, no estamos en plena etapa de efervescencia de la fase comunitaria, pero es obvio que hay mucha gente que se está infectando con una dificultad que, a pesar de este acuerdo que se firmó de paz laboral entre la gente de la oficina del Parlamento con el Ministerio de Salud, con la OPS como testigo, que su primera tarea era aumentar la capacidad de diagnóstico, eso que se llama el uso del PCR más masivo y más cantidad de personas para saber por dónde anda el virus. No, eso no se ha cumplido hasta ahora. Y obviamente nos seguimos sin saber por dónde andan las candelitas del virus. Vemos que hay focos grandes. Lo de Zulia no es tontería. Lo que pasó en Sucre sin tiempo. Ya se estabilizaron como primero y segundo lugar 2 estados que son bastante lejanos del centro, son Apure y Bolívar. O sea que, digamos, nos sigue la candela presente, tiende a aumentar. No estamos preparados si es que tenemos un reventón grande para la atención del paciente respiratorio en general. Esos son médicos especialistas, enfermeros, limpieza, asepsia. Es una cantidad de cosas que rodean a una enfermedad. Lo hemos dicho muchas veces, el número de camas con capacidad de recibir pacientes graves es pequeño, bastante pequeño. Ojalá que de esta medida que hemos sugerido, de hacer el esfuerzo más grande posible por evitar que se enfermen los viejitos, o que nos enfermemos los viejitos, eso dé resultados. El doctor diputado del exilio José Manuel Olivares publicaba hace unas horas una denuncia muy grave en su cuenta en Twitter sobre un caso en el estado Mérida, en el Vigía, decía él, un paciente que es hospitalizado luego de 10 días de sentirse mal y que se encontraba aparentemente en un refugio de... Yo le pedía su opinión, su análisis acerca de este tema, que nos lleva otra vez a la transparencia en el manejo de la información que supuestamente iba a ocurrir a partir de ahora en el marco de ese acuerdo con la OPS. Lo escuchamos.
obviamente no aparece la sinceridad en la información. Obviamente este mecanismo de esconder a la gente, porque es lo que están haciendo, la esconden en hoteles, en redes, no sé, carrizos, en ambulatorios, etcétera, eso permitir, digamos, ocultar la gravedad del asunto, pero de ahí no pasa, porque nos va a agarrar igual un poquito más adelante. Yo creo que eso ha sido un error. Creo que el manejo del regreso de algunos habitantes venezolanos o personas que nacieron acá en el país, que están por la vía, digamos, sobre todo frontera con Colombia y Brasil, eso no ha sido bien manejado, porque tú necesitas, digamos, tener un estricto control de que esa persona llegó a ese centro que no está enfermo, evita que se enferme mientras pasa esa cuarentena, 3 semanas por lo menos, ¿verdad? Eso hasta ahora no ha dado un mayor a la queja de que lo están invadiendo, que le mandaron un virus con un poco de saliva, que le dieron unos tipos un autobús, pura tontería, porque eso no es verdad. Entonces yo creo que efectivamente cuando vemos esta denuncia de los doctor Olivares, vemos que hoy un paciente fallece, o ayer, no recuerdo exactamente, porque es un médico los que están al frente de, digamos, esta batalla en el Zulia, ¿verdad? Oye, ya esas cosas llaman la atención. Yo creo que la política del silencio, la política de la negación, no hay nada que le haga más daño a la verdad que esto. No es verdad que estamos pasando, que hay cambia 7x7, eso no va a dar resultado. Yo creo que más bien tiene que actuar como sugirió la OMS. Bueno, vamos a perseguir en caliente el virus, a los portadores del virus, vamos a hacer las pruebas de PCR, vamos a tratar que no falta, vamos a hacerle las medidas de cuarentena que haga falta. Eso hasta ahora es un verdadero misterio y no hay una información que creo que inclusive no se va a saber. Y estoy convencido que habrá que esperar que pase la tercera ola de esta pandemia para saber qué pasó en Venezuela en aquel momento que se decía que no pasaba nada. ¿Por qué? Pues entonces empiezan a inventar certificados de función que no existen. No, se murió con un problema que si se murió porque no respiraba, un momentico, tienes que meter el problema dentro del contexto de lo que estamos teniendo, porque eso es la primera causa hoy de problemas de Venezuela, el problema de tipo respiratorio. Entonces no va a poder buscarle apellido. Falleció porque era asmático. No, falleció con el virus, con una comorbilidad con otra enfermedad, eso es verdad. Pero no puede ir por aquí inventar y sacar el virus del problema, porque eso no tiene ningún sentido, eso es una ingenuidad. Doctor Rafael Orihuela, 1.000.000 de gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos, exministro de Sanidad y Asistencia Social. Vamos a la pausa, regresamos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes, @heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo. Despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, y tuve el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 50 AM.